Hasta acá hemos visto 5 capítulos, hoy vamos a ver el capítulo 6, con la ayuda del Señor, del libro de ¿cuál? ¿Qué libro estamos viendo? Amós. ¿Qué podemos nosotros rescatar de todo lo que venimos viendo, hermanos? Cada uno de ustedes, personalmente, ¿qué pudieron notar acerca de este libro? Acerca de este profeta que fue llamado por Dios. Sabemos que él no fue profeta, sino que él estaba recogiendo higos silvestres, era un campesino, y Dios lo llamó y puso esta carga para anunciar todos estos juicios, ¿sí? Recuerden ustedes, ¿recuerdan el capítulo 1? ¿Sí? Cómo Dios habla por medio de Amós y le habla a todas las naciones vecinas, gloria al Señor, hasta que después le toca el turno al pueblo de Dios que es Israel. Gloria a Dios, ¿sí? Pero ustedes, hermanos, ¿qué pudieron rescatar de esto? ¿Sí? ¿Realmente le está haciendo, es fructífero? ¿Sí? ¿O es solamente simplemente escuchar un poco nada más? Lo podemos asemejar con el tiempo de ahora que estamos viviendo. Si bien esto pasó muchos años, gloria al Señor, pero no obstante a eso sabemos que de la misma manera las naciones están todas enceguecidas y están todas involucradas en la idolatría, ¿sí? Gloria al Señor. Y Dios va a juzgar al mundo, la Biblia lo dice así, Dios va a juzgar a las naciones, y también Dios va a juzgar a Israel también. Así como Dios juzgó en ese tiempo lo que estamos viendo nosotros ahora, un día también Dios va a juzgar a su pueblo. Dios va a tener un trato especial con Israel, luego que la iglesia sea levantada, luego que vos y yo seamos arrebatados, gloria al Señor. Pero es importante que cada uno de nosotros podamos sacar algo de todo esto que hemos visto hasta ahora, porque si no, de lo contrario sería simplemente venir y escuchar un poco y nada más, ¿no? Pero está bueno que cada uno pueda sacar su conclusión, decir: Dios me habló en tal capítulo, ¿no es cierto? O sea, me llamó poderosamente la atención lo que Dios estuvo hablándonos hasta este capítulo 6 que vamos a ver hoy. Una de las cosas que nosotros podemos notar es que Dios llama a cualquiera, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? No necesariamente tiene que ser una persona preparada, una persona con estudio. Dios lo llamó a este hombre estando en el campo, gloria al Señor, pero también sabemos que Dios lo preparó para la obra que él tenía que hacer. De la misma manera Dios va a hacer con tu vida, gloria al Señor, cuando de pronto hay un llamado de parte de Dios. Dios va a preparar tu vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita. En este capítulo 6 que nosotros podemos ver acá, dice sabemos bien que los títulos están puestos para tener un orden, como bien se dijo el otro martes, ¿sí? Pero habla acerca de la destrucción de Israel. Ya acá directamente está hablando de la destrucción total, siendo que ustedes se acuerdan que vimos en el capítulo 5 que Dios vez tras vez los llamaba para que ellos puedan volverse a Dios y puedan arrepentirse y puedan escoger el bien y no el mal. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar, y por eso vemos lo que habla el capítulo 6 de este precioso libro de Amós, hermanos. Amós comenzó este capítulo con una lamentación, porque ¿qué dice el versículo 1? ¡Ay! Esta palabra, hermanos, cuando la leemos, realmente la tenemos que leer, y la Biblia le tenemos que poner el sentido como está escrito. Una cosa que nosotros tenemos miles de palabras durante el día y hablamos un montón de palabras y nos expresamos
gloria al Señor, con gestos. Los gestos tienen mucho que ver también. Muchas veces los gestos hablan más que las palabras. Pero tenemos que entender que Amós acá está usando esta expresión de lamentación y está diciendo ¡ay! ¿Sí? Con lamentación, con dolor. No es que él decía, bueno, que se embromen, yo voy a dar el mensaje. Por ejemplo, un caso diferente a lo que pasó con Jonás. Por ejemplo, vieron que Jonás no estaba muy de acuerdo, mejor dicho, no es que no estaba muy de acuerdo, no estaba de acuerdo ir a Nínive a anunciar que se tenían que arrepentir, y por eso le pasó lo que le pasó. Fue tragado por un pez, estuvo 3 días dentro del estómago del pescado ese, de esa ballena, de ese pez gigante, gloria al Señor, y luego de los 3 días fue vomitado. Imagínenselo a Jonás todo lleno, no sé cómo habrá salido de ahí. Pero lo cierto es que él tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Es triste, ¿no es cierto?, tener que terminar en esa condición cuando Dios nos viene hablando muchos años. ¿Sabe cuántos hermanos hay que nosotros conocemos? No de acá, de otro lado, que Dios le viene hablando de años. Gloria al Señor. Y al último, ¿sabe cuándo obedecen al llamado de Dios? Cuando ya le han detectado una enfermedad terminal, o cuando ya a lo mejor la mitad de su familia se deshizo, o cuántas cosas más pueden llegar a pasar. Pero qué bueno es cuando uno puede ser sensible a la voz del Espíritu Santo y puede decirle, Señor, aquí estoy, como hizo Amós. Acá vemos que esta expresión es una expresión de lamentación, ¿sí? Y comienza diciendo, ay de los reposados en Sión. Él no era un profeta especializado en este tipo de lamentaciones. Él, hermanos, lo vivió. Gloria al Señor. ¿Vieron cuando nosotros hacemos una oración y la sentimos, la vivimos, porque la necesitamos? Muchas veces hacemos oraciones, pero son oraciones, ¿no es cierto?, copiadas, o son oraciones así apuradas, ¿no? Pero no tiene sentido ese tipo de oración. La oración vale cuando le ponemos el sentido. Lo mismo pasa cuando le cantamos al Señor, y lo mismo pasa cuando predicamos también, ¿sí? Si no hay una preparación, no hay oración, seguramente que el mensaje no va a ser eficaz, no va a producir ningún cambio ni nada, porque simplemente se abrió la Biblia y se lee y a lo mejor se preparó así nomás. Pero cuando hay una preparación, sinceramente, gloria al Señor, el Espíritu Santo va a estar obrando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y produce cambios. Y acá nosotros vemos que él no era un especializado en este tipo de lamentación, gloria a Dios, y que encontramos en varios de otros profetas. ¿Qué profetas también podemos encontrar un tipo así de lamentación, así como que se lamentaba? Por ejemplo, Jeremías, ¿sí? Pero Amós no. Amós era una persona, todo lo que estamos acá ahora, observando estos 5 capítulos, ¿cómo podemos nosotros analizar hoy el carácter de Amós? ¿Cómo era Amós? ¿Era una persona, gloria al Señor, tímida? ¿O era una persona, gloria al Señor, lo podemos comparar, por ejemplo, con el apóstol Pablo? Es interesante poder analizar esto. ¿Qué tipo de carácter, qué carácter tenía? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo es tu personalidad y la mía actualmente, en este tiempo que estamos viviendo, viendo que el mundo se está perdiendo, y viendo también, gloria al Señor, que muchas veces, alabado sea el Señor, encontramos que a lo mejor queremos ser muy tolerables en ciertas cosas, con ciertas personas, y no le queremos decir la verdad por miedo a que no venga al Señor o que se ofenda? Pero el problema va a ser si se ofende Dios con nosotros, porque Dios nos ha puesto a nosotros para anunciar la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos ver acá que Amós no tenía un carácter así, su personalidad no era de una personalidad, por ejemplo, podemos también notar a Timoteo, un ejemplo, vieron que Timoteo vez tras vez el apóstol Pablo tenía que reanimarlo y tenía que decirle, ¿se acuerdan esos versículos? Acordate que vos fuiste ungido por medio del presbiterio, y en una oportunidad le dice que me acuerdo de ti, de tu fe no fingida, porque vos tomaste el ejemplo de tu abuela y de tu madre, así le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué notamos en Timoteo? Un joven, tal vez, como que en varias veces había que reanimarlo, había que darle fuerza. Es bueno darle ánimo al hermano, es bueno, ¿no es cierto?, que podamos ser personas alentadoras, que podamos alentar al hermano. Pero si tenemos un hermano que todo el año está en la misma condición, seguramente que un día nos vamos a cansar y bueno, hermano, algo pasa entonces. ¿Por qué no podemos vivir de la oración prestada? No podemos depender siempre que los demás oren por nosotros, que mi esposa ore por mí o que yo ore por ella o viceversa. Gloria al Señor. Tenemos que depender pura y exclusivamente, hermanos, del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que podemos notar nosotros acá es que él era una persona que no tenía, como dice el refrán, pelos en la lengua. Iba de frente. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Y entonces podemos ver acá que, diferente a otros profetas, por ejemplo, también podemos notar en el libro de Apocalipsis, podemos ver esto también, que la primera palabra de la lamentación, la palabra ay, también significa detenerse, mirar y escuchar. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. Dice el versículo 1: ay de los que reposan en Sión y de los que confían en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Sión, recordemos esto, estaba situado en el reino del sur. Qué bueno que está, ¿no? Porque miren, el reino del sur vendría a ser... ¿Quién era el reino del sur? A ver si se acuerdan. Judá, hermanos. Judá era el reino del sur. Y Israel era el reino del norte. Amós, ¿a dónde estaba profetizando? ¿En qué lugar estaba ubicado? En el reino del norte, en Israel. Y en Judá, hermanos, también hubo otros profetas, gloria al Señor, que también profetizaron. Pero Sión pertenecía al reino del sur, o sea, al reino de Judá. Así que ambas partes de la nación, Judá e Israel, fueron las destinatarias de este mensaje, lo que habla este versículo 1 del capítulo 6. Gloria a Dios. Sión era el centro religioso, y así se encontraba el templo de Dios, y Samaria era la metrópoli de un reino poderoso. Samaria pertenecía a Israel. ¿Sí? Israel fue conquistada por los asirios y Judá fue conquistada por los caldeos. Gloria a Dios, por Babilonia, por uno de los tantos que hemos visto, Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Este primer versículo comenzó diciendo: ay de los que reposan en Sión. En algunos países se usan diversas expresiones de despedida y buenos deseos. Suele decirse, bueno, tomátelo con calma. Esa es una de las tantas expresiones también que se puede mencionar. En vez de decir así, ay, tómatelo con calma, ¿qué más? O que tengas un buen día. Eso nosotros mismos muchas veces decimos eso. ¿Sí? O últimamente también se suele escuchar una palabra. ¿Cuál es la palabra que se escucha últimamente? Cuídate. ¿No? ¿Vieron cuando uno le dice al otro cuando ya se está despidiendo? Bueno, cuídate. Gloria al Señor. Estas expresiones vienen a significar prácticamente lo mismo. Y eso es lo que Israel estaba haciendo al tomar las cosas con calma
Y es significativo que el mensaje comenzará con la frase: ay de los que reposan en Sión. Estaban viviendo en medio de lujos, de la abundancia en el siglo pasado, y después de la Segunda Guerra Mundial esto le pasó así a algunas naciones que empezaron a desarrollar progresivamente una cierta prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos, esta lamentación se extendió a los que confían en el monte de Samaria, en esa ciudad como capital del reino del norte, concentrada lo mejor del país. En ese momento estaban los reyes Acab y Jezabel. Gloria a Dios. Si ustedes leen la historia de Jezabel, lo van a encontrar en el libro de Reyes, y van a ver qué clase de mujer era, qué clase de persona, ¿sí? Y también, si ustedes estudian lo que era Acab, se van a dar cuenta también qué rey que no tenía autoridad, porque la mujer tomaba así y deshacía como ella quería en el reinado, y el que era el rey era Acab, pero sin embargo él era manejado, había perdido la autoridad, y la mujer, esta mujer impía, porque la Biblia lo menciona así, Jezabel, había muchas veces usurpado, digamos, ¿no es cierto?, la autoridad. Gloria al Señor. Y acá podemos ver que ellos habían vivido allí, donde construirían los hermosos palacios de marfil, ¿sí? Y las montañas que rodeaban Samaria proporcionaban fortificaciones naturales tan adecuadas que la ciudad pudo resistir el sitio de los asirios durante 3 años, hasta que fue conquistada. Samaria era una ciudad tan importante que después de ser destruida por los asirios y más tarde en la historia fue reedificada por el rey Herodes, este rey sería un destacado constructor que promovió grandes edificaciones por toda Palestina. Gloria al Señor. El versículo 1 se refirió después de los notables y principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Gloria a Dios. Aquí los principales entre las naciones eran probablemente los príncipes de Israel, que eran hombres de rango y autoridad. Por eso dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales, dice el versículo, entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Noten ustedes que acá no está hablando de gente pobre, no está hablando del pueblo, está hablando de la gente, los príncipes, de los que tenían renombre, de los que tenían dinero. Gloria a Dios. A eso Dios le estaba hablando de esta manera, diciéndole: ay, gloria al Señor, como diciendo, no saben lo que les espera. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad y descended luego a Gat de los filisteos, y ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. El versículo comenzó con una referencia a Caine, que era una ciudad situada en la confluencia de los ríos Tigres y la parte superior del río Sab. Allí también se encontraba la ciudad de Nínive, así que la zona constituía un centro importante de influencia. Noten ustedes que donde Amós estaba predicando era un lugar muy prestigioso, hermanos, muy prestigioso, donde Dios también muchas veces nos puede llegar a poner a nosotros en diferentes lugares y hablarle a diferente clase de persona de este Dios poderoso, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Este era el centro importante de influencia. Y después vemos también a este nombre, a la gran Amad, que menciona el versículo 2. Y Amad era la ciudad más importante de Siria. Amad era la ciudad más importante de Siria. Y acuérdense que los sirios también, porque hemos visto capítulo 1 que también hubo profecía de parte de Dios en contra de los sirios. Y los sirios también en muchas oportunidades tuvo guerra con Israel. Por eso Dios, vuelvo a repetir, en el capítulo 1, capítulo 2
está hablando, mencionando juicios en contra de estas naciones. Pero acá, básicamente, lo que nosotros estamos viendo en este capítulo es que está hablando de su pueblo, de Israel. Muchas veces a nosotros nos suena muy simpatizante cuando podemos escuchar un mensaje que se le habla a la persona que no conoce al Señor, a una persona que es nueva o a una persona que por primera vez, ¿no es cierto?, asiste a la iglesia, y decimos qué bueno lo que Dios le está hablando. Pero no es tan simpatizante, no es tan bueno cuando muchas veces Dios nos habla literalmente a nosotros y nos dice nuestra condición, nuestro rol, cómo estamos funcionando como matrimonio, como padre, como hijo, como esposa, como esposo. Y muchas veces esas cosas las pasamos por alto. Gloria al Señor. Pero Dios no se equivoca y nunca vamos a poder decirle, Dios no me habló. Al contrario, Dios siempre nos va a hablar antes que pase el problema, antes que venga la tentación, antes que venga la dificultad. Dios siempre nos va a hablar, siempre, hermano. No va a hablar por su palabra, no va a hablar por un hermano, te va a hablar por una hermana. Dios siempre te va a hablar, por tu hijo te va a hablar, por un niño, por una alabanza te puede llegar a hablar el Señor. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Por eso, qué bueno. Bendito sea el Señor. ¿Estamos bien? Mucho calor, ¿no? Bueno, hermano, no lo vamos a hacer muy largo, ¿sí? Bueno, Hamad era la ciudad más importante de Siria, ¿sí? Y aquí el mensaje fue recorriendo localidades en dirección al sur. ¿Qué quiero que ustedes entiendan de esto? Que si bien hasta el capítulo 5 Amós estaba hablando todo referente a lo que era el reino del norte, que era Israel, acá nosotros podemos ver también que se está inclinando un poco el mensaje también al reino del sur. ¿Sí? Gloria al Señor. Porque también en la Biblia vamos a encontrar que muchas veces se han mezclado también. Los sirios, por ejemplo, los caldeos también muchas veces se han puesto, entre comillas, se han puesto de acuerdo para destruir en cierta forma al pueblo de Dios, sea Judá o sea Israel. Y recordemos que a pesar de que Israel estaba en el norte y que Judá estaba en el sur, ambos eran, gloria al Señor, ambos pertenecían a Israel, porque antes que el reino se dividiera, eso pasó porque se dividió el reino. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Bien. Y continuó diciendo, y descended, dice el versículo 2. Fíjense que ustedes tienen ahí el versículo 2, y descended, aleluya, luego a Gat de los filisteos. Acá estamos entrando ahora, ¿dónde? En la ciudad de los filisteos, donde Dios le está hablando acá. Gat se encontraba en dirección al sur, en Filistea, y era la ciudad principal de los filisteos, Gat. Gloria al Señor. Para que ustedes tengan para que se puedan más o menos, tengan un poquitito, para refrescar un poco la memoria. El dios de los filisteos, ¿se acuerdan? El dios Dagón. ¿Se acuerdan cuando los filisteos capturaron el arca? Bueno, a esto se está refiriendo acá. ¿Sí? Gloria al Señor. Y donde estaba el arca del Señor, ¿qué pasaba? Había juicios, había muerte. Tal es así que ellos metieron el arca donde estaba el templo de ellos, donde estaba la estatua de ellos, que era el dios Dagón, y cuando amanecieron al otro día encontraron que a la estatua le faltaban las manos, y al otro día le faltaban las piernas, y al otro día solamente quedó el tronquito nada más. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios, hermano. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los filisteos? Saquemos esto de acá, por favor. Entonces tuvieron que agarrar unas vacas, gloria a Dios, que eran las que estaban llevando el carro, y las vacas tenían que ser las primogénitas, las mejores, y ahí nomás pusieron el arca y pusieron una ofrenda. Habían hecho unos tumores, ¿sí? Porque en aquel tiempo muchos morían a causa de tumores, porque estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Hicieron una ofrenda, hicieron unos tumores de oro y lo pusieron dentro de ese carro, y las vacas, y sacaron la vaca a la calle, y las vacas solas.
llevaron el arca sin que nadie las guiase. Gloria al Señor. Para que refresquemos un poco la memoria. Bueno, a esto se refiere referente a los filisteos. ¿Qué más dice, hermanos? Y en el versículo dice, también dice, hay una pregunta, fíjense qué dice. Miren, dice así, gloria a Dios. ¿Es tu territorio? ¿Sois vosotros, mejores que estos reinos? Fíjense que dice así. Gloria a Dios. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro? Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En otras palabras, fue como si hubiera preguntado: mirad a estas otras naciones, ¿por qué pensáis que sois mejores que a ellas? No lo sois. De esa forma, amor, estaba diciendo. No lo sois. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué más podemos notar, hermano, en esto? ¿Sí? Estáis implicados en los mismos pecados, le está diciendo. Gloria a Dios. Ustedes piensan, le decíamos, que ustedes son diferentes a otras naciones. No lo son. Están implicados en los mismos pecados que las demás naciones. Tremendo, hermanos, esto. ¿Qué pasaría si Dios nos llama a cada uno de nosotros a dar un mensaje así, de esta manera? Supongamos que tengamos la oportunidad de entrar a la Casa Rosada, por ejemplo, o en el Congreso de la Nación, y tengamos que dar un mensaje, hermano, dirigiéndonos a todos los diputados, o entrar en el Senado de la Nación y dar un mensaje a todos los senadores, teniendo en cuenta las características de estas personas, la ideología que tienen, la filosofía que tienen, la falta de creencia en el Dios verdadero, porque creencia deben creer en muchos dioses y deben tener muchas, gloria a Dios, deben tener muchas creencias y muchos dioses a su forma de entender, pero estamos hablando del Dios verdadero, de este Dios. De la misma forma, hagamos de cuenta que en este tiempo tengamos la posibilidad de hablarle a algún abogado, tal vez, o a algún juez, o a algún arquitecto, algún ingeniero, gloria al Señor en este caso, siendo que Amós no fue una persona preparada, no fue a la universidad, no tuvo una capacitación, gloria al Señor, social, por así decirlo, pero Dios lo llama y lo manda al campo de batalla, como Dios nos puede mandar a nosotros. Por eso es importante que prestemos atención, ¿sí, hermanos? Y que aprovechemos bien el tiempo, gloria a Dios, amén. Y que si no entendemos algo, que podamos preguntar, gloria a Dios, ¿sí? Porque desde este lugar, hermanos, quiero decirle, desde este lugar tiene que salir la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, como dice ahí en Timoteo, es útil para redarguir, para corregir, ¿sí? Gloria al Señor. Para instruir. La palabra de Dios, hermano, es importante. Y esto un día, seguramente, capaz hoy, a lo mejor, pero un día te va a servir, hermanos. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque no todos conocen acerca del libro de Amós. ¿Sí? Pero qué bueno es poder conocer acerca de este profeta y poder compararlo en este tiempo, gloria a Dios, que estamos viviendo. Que de la misma manera como él estaba en esos palacios, en esos lugares, en esas ciudades, gloria a Dios, hagamos de cuenta que en este tiempo Amós esté, como bien dije, en algún lugar importante donde están reunidos los reyes de la tierra, el Consejo Deliberante o la ONU, gloria al Señor. De la misma manera, vemos nosotros que Amós no tenía, ¿sí? No era un hombre de doblez, no era una persona, gloria al Señor, él hablaba lo que Dios le decía. ¿Sí, hermanos? Escuchen o dejen de escuchar, él hablaba, gloria a Dios. Y siempre Dios, hasta último momento, diciéndole a su pueblo, vuélvanse, hay tiempo todavía para arrepentirse. Y de la misma manera Dios nos habla hoy a nosotros. A mí, que hace
unos cuantos años que estoy en el Evangelio, Dios me sigue diciendo, volvete a mí. Cambia esta actitud, cambia esta forma, no sirve, no va para adelante. Y Dios nos habla todos los días, porque todos los días necesitamos cambiar, hermanos, porque todos los días cometemos errores, ¿sí? Gloria al Señor. Algunos se enojan fácilmente, otros contestan mal, otros, gloria al Señor, tienen pensamientos, cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Pero por eso tenemos que ir a Cristo, para que el Señor nos limpie de todo pecado. Vamos a parar acá en esta noche, hermanos, ¿sí? Son 9:25. ¿Me aguantan 5 minutos más? Porque hace calor, yo sé que hace mucho calor, hermanos. En Segunda de Reyes, a ver si lo podemos buscar, miren, para que ustedes también puedan, capítulo 17, algunos textos de este capítulo 17 de Segunda de Reyes. Esto pasó antes de lo que estamos hablando acerca del libro de Amós, pero para que ustedes fíjense en que habla de la caída de Samaria y habla del cautiverio de Israel. Capítulo 17 de Segunda de Reyes. Esto es tremendo lo que habla todo este versículo. Dios quiera que vos lo puedas leer en tu casa, hermanos. Dios quiera que lo puedas leer. No lo leas así, leo 2 versículos por día o 3, y acá al martes lo vas a poder leer todo. Pero algunos versículos importantes que podemos notar acá. Miren, vamos a empezar desde el versículo 1, lo vamos a leer, ¿sí? En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Presten atención a esto. Acaz estaba reinando en Judá, en el reino del sur. No es Acab, Acaz, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Isaías. Cuando ustedes lean el libro de Isaías, capítulo 1, ahí Isaías habla y lo nombra a este rey Acaz. Fíjense, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria. Este Oseas, que era el hijo de un tal Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. ¿Qué dice el versículo 2? Hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel. ¿Vieron? Hizo lo malo, pero más o menos, aunque no como los demás, pero ¿sí? Que había sido antes de él. ¿Y qué dice el verso 3? Contra este subió Salmanasar. Fíjense en estos nombres. Este Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. ¿Qué hizo este Salmanasar? Cautivó a Israel en ese momento, y el rey de Israel, que era Oseas, terminó siendo su siervo. Es triste, hermanos, gloria a Dios, terminar siendo esclavo de Satanás, terminar siendo siervos del diablo, ¿sí? Por eso Pablo dice en Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaste por la carne. Miren, el verso 3 y otros versículos más. Fíjense en el versículo 8, para saltear, para adelantar. Y anduvieron allí en los estatutos de las naciones que Dios le había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Se metieron en los estatutos de otras naciones. Gloria a Dios. Por eso después viene Amós a predicar todo esto, hermano. Y también Isaías en el libro en el reino del sur. Repito el verso 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente. Fíjense en esto. Fíjense en esta palabra. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Igual en los secretos Dios nos ve. No recta contra Jehová su Dios, edificándose, fíjense lo que hicieron. Fíjate, hermano, vos que tenés Biblia ahí. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Es preferible que transpiremos escuchando la palabra de Dios y no estar transpirando en nuestra casa.
¿no? Prefiero transpirar acá, mi cuerpo pero mi alma se alimenta, ¿sí? Y mañana voy a salir victorioso, porque tengo cosas que encarar esta semana, hermano, como vos. Todo este mes tenemos un mes muy difícil, en todo sentido, pero con la ayuda del Señor vamos a vencer. Y la mejor espada, hermano, la mejor herramienta es la palabra de Dios, porque esto es lo que produce fe, esto es lo que nos aumenta la fe, hermano. Gloria al Señor. Por eso, fíjense en el verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosa no recta contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Verso 10, ¿qué dice? Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Se hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? A pesar de que los tipos sabían que estaban haciendo mal, más todavía hacían para que Dios, en contra de Dios. Eso está diciendo, para provocar a ira. Sabiendo que no le agradaba a Dios, igual los tipos edificaban altares detrás de los árboles. Cuando habla de árbol frondoso, está hablando de esos árboles grandes. ¿Vieron esos árboles que tienen? Detrás de esos árboles hacían sacrificios a los dioses paganos. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Seguimos y ya terminamos, miren. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones, verso 11. Que Jehová había traspuesto delante de ellos, y hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a sus ídolos, de los cuales Jehová le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y acá viene todo lo que dice el verso 13 en adelante. Y Dios lo amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos. ¿Qué dice? No está hablando solamente de un profeta Amós, de todos los profetas. Dios los amonestó. A Judá, reino del sur, y a Israel, reino del norte, con todos los profetas que nosotros tenemos acá en la Biblia: Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿qué más? Nahum, ¿qué más tenemos? Abacú, ¿sí? Tantos profetas más. Y otros profetas que no tienen un libro, pero que sí fueron usados para anunciar una palabra profética en aquel momento. ¿Cuál sería el mensaje de hoy de un profeta, supuestamente, actualmente? Muchos creen que hoy hay profetas aún. Pero ¿cuál es el mensaje del profeta actualmente de hoy? ¿Cuál es lo que profetiza? Ustedes en YouTube van a encontrar un montón de esto. Pero lo que nosotros nos referimos por profeta es: volvete, hermano. Volvete a Dios. Esa es la promesa. Busca a Dios, arrepentite. No podés seguir en esa condición. No podés, vas a perder tu salvación. Saben, hermano, hoy ¿vieron el calor que hizo hoy, no? Yo estaba en la calle hoy. No había lugar, no había lugar donde me quería meter. Me metí en un coto a comprar una gaseosa porque había aire acondicionado. Y yo decía, lo que debe ser el infierno, hermano. Si no aguantaba la ropa, imagínate lo que debe ser realmente, literalmente, lo que debe ser el infierno. Gloria al Señor. Por eso ahí tenemos el pasaje en la Biblia en Lucas capítulo 15, cuando habla del rico y Lázaro. Que el rico, estando consciente, decía: por favor, quería que le mojen con tan solo la puntita, ¿no es cierto?, de su lengua, por favor, para refrescar, porque era tremendo lo que ese hombre estaba viviendo. Y eso es eterno. Imagínense. No se puede comparar el calor que está haciendo con lo que va a ser el infierno verdaderamente, hermano. Por eso tenemos que anunciar a la gente que hay que escapar de este infierno verdadero, porque el infierno es real. El infierno no está inaugurado, pero está hecho ya. Gloria al Señor. Pero lo va a inaugurar. ¿Sabe quién va a inaugurar el infierno? Satanás, el anticristo, el falso profeta. Eso, la bestia, eso van a inaugurar el infierno. Y luego todos los que le siguen a él. Gloria al Señor. Por eso tenemos que anunciar, hermano, gloria al Señor, este mensaje.
Bien, hermanos, Dios les habla. ¿Aguantan? Verso 15, verso 14. El verso 13. Los amonestó por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí y vuestros padres, y que os he enviado por medio de sus siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Sacaron, gloria al Señor, y desecharon sus estatutos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Y luego más adelante, Dios le envía leones, literalmente animales, leones, y los mataban a todos. Entonces, ¿sabe lo que hicieron los asirios? Tuvieron que buscar sacerdotes que habían sido cautivos, que eran de Israel, para que enseñasen la ley de Jehová nuevamente. Pero como ya había tanta mezcla ahí, muchos ahí, dice la Biblia, más adelante, ustedes léanlo después, muchos temían a Dios, pero también temían a las demás naciones, a los demás. Era una mezcla. Es como decir, yo soy evangélico porque me cambié la camiseta, ahora soy evangélico, pero sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Temo a Dios, pero también temo, qué sé yo, al Gauchito Gil o a cuantas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no estoy cimentado en la palabra de Dios, porque mi fe no está firme. No podemos afirmarnos, hermanos, si no comemos bien. Y cuando hablo de comer bien, no me refiero al cuerpo, me refiero a lo espiritual, cuando no nos alimentamos bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero si nosotros nos alimentamos bien espiritualmente, nuestra fe va a ser una fe genuina, y van a pasar los gobiernos de turno, y van a pasar las pestilencias, y van a pasar los calores, y van a pasar los inviernos, y va a pasar todo lo que va a pasar. Pero nosotros, como dijo Jesús, vamos a permanecer para siempre, vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque nos estamos nutriendo de este alimento que es la palabra de Dios, hermano. Sin embargo, vamos a encontrar muchos, ¿sí?, que van con una fe así, más o menos. ¿Por qué? Porque no están alimentándose de la palabra del Señor. Si nosotros nos acostumbramos a comer, ¿no es cierto?, comida, por ejemplo, la que se vende hoy en día en la calle, por ejemplo, ¿no? Y nunca comemos un plato sólido, una comida sólida, que realmente tenga los nutrientes necesarios para que nuestros órganos, nuestro cuerpo, un día nos vamos a debilitar y nos vamos a enfermar. Gloria a Dios. Pero si nosotros comemos bien, hermanos, y eso me estoy refiriendo también a lo espiritual, ¿sí?, nunca vamos a caer. Nunca, hermano. Nunca vas a caer, hermano. ¿Sí? Oramos.